Navidad, esa época del año donde se respira un aire distinto, la ventisca invernal cubre gentilmente las casas y todo el mundo está contento y en familia, esperando que se hagan las 12 para abrir sus preciados regalos. O bueno, por lo menos en Yanquilandia, porque acá entre el calor, los mosquitos y tus tíos peleándose por el terreno de la abuela, el panorama es bastante distinto. No obstante, hay algo que tenemos en común con nuestros vecinos del norte, y es que precisamente en esta época del año comienzan a aparecer eventos navideños en la mayoría de jueguitos, por no decir que algunos de estos fueron meramente creados para esta festividad. Es más, te diría que ya se transformó en una tradición. Sin embargo, esto es algo que se viene acarreando desde que los juegos venían en disquetes, y con el pasar del tiempo fuimos viendo cómo empezaron a manifestarse de distintas formas. Desde juegos flash en páginas como Juegos 10 o minijuegos, pasando por DLCs que podías obtener en tus títulos favoritos, hasta incluso juegos de celular. Ahora bien, como siempre, hay productos buenos, malos y directamente algunos que me hacen dudar por qué los desarrolladores no están presos. Y la verdad que uno no suele detenerse a pensar justamente en, y abro comillas, juegos navideños, y esto porque, bueno, ya lo tenemos como algo normal. Sin embargo, creo que para cuando termines este video vas a ver todo este asunto con otros ojos. Así que amigos y amigas, agárrense un vasito de cocucha bien fría, evite el toné que sobró de anoche y prendan el aire acondicionado, porque en este mes tan especial me veo ante la obligación de contarles un poco sobre la historia, evolución y actualidad de este tipo de juegos. Hoy por hoy es súper normal encontrarnos con juegos que reflejen las festividades de la vida real en ellos mismos. Y ojo, esto no solamente se limita a Navidad, pero con una mano en el corazón termina siendo a lo que más bola le damos. Esto puede deberse a varios motivos, pero si me preguntas a mí, por lo general existe una relación entre el drop que te da un juego en Navidad y cuánta guita podemos sacar si lo vendemos. A ver, no nos hagamos los boludos. Si el Counter-Strike empieza a soltar cajitas que valen $5, no me cabe duda alguna que tanto vos como yo vamos a estar como enfermos cagándonos a tiros un buen rato hasta que nos dropeen todas las que se puedan. Pero yo creo que este tipo de contenido va más allá del aspecto comercial del mismo, que si bien podrás decirme que es una contradicción, ya que, bueno, Navidad es una de las fechas donde más guita se gasta, a lo que yo voy es otra cosa. Justamente, esta festividad le permite a los desarrolladores jugar con mecánicas y diseños de niveles únicos, ya que están ligados casi que exclusivamente a la misma. O me vas a decir que Dust 2, mapa por excelencia al Counter-Strike, que por si no te diste cuenta está en la mitad del desierto, de buenas a primeras nos parece súper normal que esté nevado. Pero no nos adelantemos a las circunstancias. Yo particularmente quiero saber cuál fue el primer juego navideño. El tema con esto es que no es algo muy fácil de encontrar. La realidad es que estuve buscando y buscando, y si bien pude toparme con ciertas cosas, la verdad es que los resultados fueron bastante escuetos. Así que sin ningún orden en particular, paso a comentarte un poco con lo que me topé. Para eso tenemos que retroceder unas 4 décadas hasta llegar a los años 80. Años en los cuales tener una computadora en tu casa era realmente utópico y además tengamos en cuenta que mucho no se podía hacer, casi que se limitaban exclusivamente a ofimática o laburo de oficina para los amigos. De cualquier manera, eso no impediría que empiecen a aparecer algunos softwares bastante rudimentarios, tanto en función como en nombre, porque créeme cuando te digo que no se les caía una idea para poner nombres. Había uno que lo bautizaron como árbol de Navidad y bueno, era justamente eso, un árbol de Navidad que se hacía presente en la pantalla, tenía los regalitos abajo del mismo y un texto que decía Feliz Navidad a todos y buenas noches, aunque no sé si esto es un juego de palabras y quisieron decir Nochebuena, pero bueno, se entiende la idea. No obstante, esto no es un juego per se, era más bien una excusa como para decirle a tu pareja, ¿viste? Al final era una buena compra. Mirá lo que se puede hacer con esta maquinita, Por favor, no quiero dormir de vuelta en el garage. Sin embargo, no mucho tiempo después, empezaríamos a ver la aparición de ciertos juegos creados específicamente para estas fiestas, como puede ser Santa's Sleigh Ride o en español Paseo en Trineo de Papá Noel, porque sí, los juegos evolucionaron, pero los nombres seguían siendo igual de chotos. Ahora bien, este juego nos presenta un panorama mucho más colorido, o hasta por ahí nomás, pero la premisa era realmente simple. Nosotros tenemos que invocar los regalos en las chimeneas donde dice Noel, y lo curioso es que podemos tirar el regalo en cualquier lado, y aún así lo controlamos a mitad de vuelo. Existen varios obstáculos que debemos evitar, como las chimeneas muy altas, una especie de Pac-Man volador, estas cosas que no sé si son estrellas o qué onda, pero por las dudas no te las lleves puestas. Y también hay unas palomas que si les disparamos nos van a bajar puntos. Y sí, dije disparamos, ya que Rodolfo tiene un rayo láser en la punta de la napia que puede desintegrar cualquier cosa. Punto y aparte, estos dos ejemplos fueron desarrollados para la Apple II. Ahora bien, en el año 82 sale a la venta la famosísima Commodore 64, una computadora que yo personalmente no tuve la suerte de probar, pero que en alguna de esas alguien que esté viendo este video sí. Bueno, el tema está en que cuando salió a la venta lo hizo acompañado de un disquete que incluía un par de demos, y una de esas demos se titulaba Navidad. Acá no había mucho que podamos hacer más que apreciar lo que nos mostraba la computadora a todo color y volumen. Tenía varias pantallas, entre ellas el logo, unas casas nevadas, por supuesto con un árbol de Navidad, una vela, Papá Noel con un reno, un ventanal de una iglesia
iglesia supongo, y unos guachines bailando con un muñeco de nieve. Pero más o menos todo lo que podíamos encontrarnos por aquellos años era esto. Es más, te tiro como dato de color, uno que capaz no conocías, pero si querías algo relacionado con Navidad, aunque un poquito más subido de tono, podías encontrarte cosas como por ejemplo Maria's Christmas Box o la caja navideña de María. Y la verdad, no te dejes engañar por la caja, ya que lo único que ibas a ver de María eran píxeles. Eso sí, siempre y cuando fueras bueno jugando al póker. Esto claramente porque el juego se trataba de eso. Vos ibas apostando y a medida que ganabas podías pedirle que se saque una prenda. En este canal no voy a mostrar ningún píxel indebido, pero podés usar la imaginación o bien el link que te dejo en la descripción para ver el gameplay. Pero esto es más o menos lo que pasó durante los 80, y como recién estaban empezando a introducirse este concepto de computadoras hogareñas, la verdad que el software que podíamos encontrar por aquella época era bastante acotado. Si no eran demos, terminaban siendo algo anecdótico. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar a partir de la década siguiente. Como era de esperar, toda buena historia de tecnología está relacionada con los años 90. ¿Acaso fueron los mejores años para la industria? La verdad, supongo que eso va a depender de a quién le preguntes. Lo que sí te puedo decir es que en menos de 10 años tuvimos miles de inventos que revolucionaron nuestra manera de ver y entender las cosas. Desde el entretenimiento, la telecomunicación o la ofimática, todo se vería afectado y muchos de los principios introducidos por aquella época aún siguen vigentes a día de hoy. Y una práctica bastante común sería el shareware, que si bien había nacido en los 80, no sería hasta los 90 donde empezó a ser popular. El shareware básicamente es una colección de distintos software que podías encontrarte en revistas, artículos o ciertas tiendas de computación, y el propósito final era que pudieras probar el software antes de comprarlo. Digamos que podías encontrarte, por ejemplo, demos de algún juego como Doom, Commander King o Duke Nukem. Claro está, existían limitaciones, a lo mejor podías correr estos juegos pero solamente los primeros niveles, lo mismo con un software como el AutoCAD, capaz que lo podías usar pero con funciones limitadas. Sin embargo, mediante el shareware empezaron a compartirse juegos de Navidad, ya que básicamente eran muy cortos y la verdad no mucha gente estaba dispuesta a pagar por ellos. Había de todo, desde empresas grandes que los creaban como material publicitario, algo que se estilaba mucho por aquel entonces. Es más, recuerdo que también se solían dar, por ejemplo, mousepads o cosas periféricas. Aunque también había desarrolladores que hacían estos juegos y encontraban en el shareware una forma de poder distribuirlos junto con otros títulos populares de aquel entonces, como ya te dije antes. Así que veamos algunos de los que podíamos encontrarnos. Por un lado nos topamos con 3D Christmas Adventure Santa's Rescue. Dios, qué nombre tan largo para una cosa tan pelotuda. En fin, a primera vista podemos encontrarnos ciertas similitudes con juegos como Wolfenstein o Doom, aunque acá no hay un solo chumbo a la vista, simplemente una lista de objetos que vamos recolectando mientras tenemos que rescatar a Papá Noel. El tema está en que también hay enemigos, ¿y cómo nos defendemos de ellos? Con este cañón en forma de bastón de caramelo, que aparentemente es multifunción porque podemos descongelar gnomos, adornar árboles, transformar yetis en hombres de nieve y supongo que también desmaterializar Grinch sin riesgo alguno para la salud. Una vez que rescatamos a Papá Noel, este nos dice que salvamos la Navidad y que desbloqueamos un descuento de 20 a $50 para poder comprar otros juegos de la empresa. Sí, no te estoy jodiendo. Esta era una práctica bastante común. Como ya te había dicho, era complicado vender los juegos de Navidad, así que prácticamente los encontrabas de forma gratuita y cuando los completabas te ofrecían descuentos para que por lo menos las empresas ganen algo. Ahora bien, si querías armas y sangre en un juego de Navidad, no había que irse muy lejos para encontrar uno. Quiero que apreciemos por un momento Christmas Carnage, un juego que nació en el 94 para DOS y que parecería que el que perdona tiene dos apóstoles porque acá no queda nadie con cabeza. Gnomos que ayudan a Papá Noel, a casa. Custodios privados, a casa. Hombres de nieve, a casa. Y por si no sabías, aparentemente también pueden sangrar. La verdad que no me quedó muy en claro cuál es el objetivo del juego, pero que la pasás bien, eso seguro. Punto y aparte, lo interesante de la mayoría de estos juegos es que también podían conseguirse mediante el canal de juegos de AOL. Sí, América Online. Servicio que ya para mediados de los 90 había reducido su precio a $20 mensuales y gracias a esto, la mitad de los hogares estadounidenses lo utilizaban. Pero lo importante acá es que dentro de todas las cosas que ofrecía AOL, podíamos encontrar en el canal de juegos varias demos e incluso hasta juegos completamente gratis. Esta era una práctica que se complementaba muy bien con el shareware en formato físico, que recordemos podías encontrarlos en diarios o revistas. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, estas prácticas comenzaron a quedar en desuso. Te diría que a mediados de los 2000, los juegos Flash habían tomado al mundo por sorpresa. Literalmente googleabas la palabra y eras agraciado con varias páginas que recopilaban este tipo de juegos. De más está decir que había de todo, desde tiros hasta deportes y todo lo que esté en el medio. Lo bueno que tenían es que básicamente cualquier computadora los podía correr, ya que ni siquiera hacía falta instalar nada, simplemente dábamos un par de clics y listo. Recordemos que por aquellos años aún era una tecnología emergente y como tal podías encontrarte juegos estúpidamente bien hechos y otros cuestionables cuanto menos. Pero eso sí, había juegos como para hacer mermelada. Y por supuesto los juegos navideños
no podían faltar. La verdad que nombrarte algunos sería una pérdida de tiempo, ya que por un lado hoy en día los navegadores no utilizan más el Flash Player y por otro lado, bueno, anda a encontrarlos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece un buen ejercicio usar Wayback Machine para ver qué cosas podíamos encontrarnos en minijuegos por aquel momento. De vuelta, no voy a detenerme mucho en esto, pero si tenés ganas podés encontrarte algunos links en la descripción. Pero el tiempo pasó y en paralelo, otros juegos como el Warcraft 3, el Age of Empires o el Counter-Strike 1.6 gozaban de buena popularidad y cada vez era más y más la gente que lo jugaba online. Pero tomando puntualmente a este último, recordemos que jamás tuvimos actualizaciones que tuvieran que ver con Navidad. Básicamente Valve creó el juego y ahí está, manejate. Por suerte, gracias a una gran cantidad de mods que aflorarían por aquella época, dependiendo del server al que entremos a jugar, podíamos encontrarnos desde cosas como Dus 2 completamente cubierto por nieve, hasta todos los personajes y armas cambiadas por completo. Por supuesto que esto no se hacía de manera oficial, pero por lo menos mantenían algo del espíritu navideño si se quiere. Y esta comenzaría a ser la práctica predilecta para todos aquellos juegos que no tenían ningún tipo de evento ni nada referido a Navidad, pero al menos podíamos instalar mods. Sin embargo, todo esto cambiaría cuando las empresas se dieron cuenta de que podían hacer platita con esto. Ahí empezaríamos a ver cómo ciertos juegos incluían skins navideños para la ocasión, los cuales podían ser desbloqueados de varias maneras, algunas realmente divertidas y que incluso podían dejarte a vos algo para vender más adelante. Pero también había juegos donde la única forma de conseguir estos skins era pagando, y que como si fuera poco, una vez terminado el evento, no se podían usar, es más, ni siquiera podías venderlos. Ahora mismo se me ocurre el Overwatch, por ejemplo, juego que cuenta con skins que solamente pueden desbloquearse en ciertos periodos de tiempo, como ser por ejemplo los de Navidad, y que dicho sea de paso, eran carísimos, así que si querías desbloquear todos tenías que estar farmeando como un enfermo. Pero esto es algo que a las empresas justamente les sirve, especialmente cuando necesitan incrementar la cantidad de jugadores que hay en sus juegos. Parece algo tonto, pero es lo más parecido a lo que hacen los supermercados con esto de ponerte cosas dulces al lado de la caja. La idea es que cuando vos vas a pagar, justamente ves algo chiquito, barato y rico, y sin pensarlo dos veces lo agarrás. Bueno, acá lo mismo, entraste a farmear un skin que te gustó, pero como ves que no te da el tiempo para desbloquearlos todos, por unos cuantos dolarucos podés tener el que vos quieras y listo, así te engancharon. Ni hablar todo el bardo que se armó en su momento con el temita este de las cajas y cómo su sistema de drop era lo más parecido a una apuesta. Pero eso lo dejamos para otro video. Sin embargo, algunos juegos van más allá y sacan DLCs, una práctica que te diría empezó a suceder a partir de los 2010, ya que contábamos con velocidades de internet relativamente rápidas, así que no íbamos a tener problema con bajar gigas y gigas de contenido. Se me ocurre por ejemplo el Viscera Cleanup, un juego donde básicamente tenemos que ir limpiando cosas. Bueno, resulta que para Navidad habían sacado un DLC llamado Santa's Rampage y la verdad es que estaba bastante copado. Era prácticamente lo mismo que el juego original, pero en el taller de Papá Noel. Ejemplos como estos hay un montón, pero me gustaría que en esta ocasión me digas vos cuál es tu preferido. Estamos llegando al final de este video, pero no quería despedirme sin antes hacer una reflexión. Yo entiendo que así como la tecnología avanza, también lo hacen los juegos. Pudimos pasar de algo que se veía así a esto otro en menos de 20 años, lo cual me parece sorprendente. Hoy en día, Internet logró alcanzar a la mayoría de la población, y no solamente eso, sino que además las velocidades son cada vez más altas y el servicio más estable. Por otro lado, existen muchas plataformas distintas para poder jugar hoy en día, desde una computadora, pasando por tu consola de preferencia, hasta el celular con el que probablemente estés viendo este video. Sin embargo, creo que ciertas prácticas adoptadas en estos últimos años no hacen más que destruir el concepto de Navidad en los videojuegos. A ver, yo entiendo que los desarrolladores necesitan ganar platito, se funden, pero pongámonos a pensar por un momento. Hay ciertos juegos que hay que pagarlos y no son para nada baratos. Si a esto le sumamos que tienen un mercado de ítems, los drops gratuitos son una basura, y que si realmente aspiramos a conseguir algo copado tenemos que comprar cajitas, y la verdad que la experiencia se termina transformando en algo bastante choto. Como si todo esto fuera poco, aprovechan todas las festividades para exprimir aún más este concepto, intentando hacer que te quedes jugando un montón de tiempo para conseguir unos míseros skins que después no podés vender, o que en el peor de los casos, si los podés vender, valen 2,50 pesos. Peor aún cuando se dieron cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar por pases de batalla. Ahí ya estamos hablando de algo mucho más jodido desde mi punto de vista. Porque una cosa es que un juego sea gratis y que mediante la venta de ítems pueda financiarse, pero cuando ya pagué $60 por un AAA y que encima tengo que gatillar por mejoras, pases de batalla o una Season Pass, la verdad me parece un despropósito total. Y yo sé que en la mayoría de casos no hace falta que paguemos, pero seamos realistas, a veces entramos a un servidor totalmente desprovistos de equipamiento y viene alguien que por haber puesto un poquito más de plata en el juego tiene todo desbloqueado y nos mata como si fuéramos una hormiga. Lo más triste de todo esto es que para mí ya no hay vuelta atrás. Sí, seguramente algunos desarrolladores sigan sacando DLCs gratuitos porque bueno, les parece lo correcto, pero ya habiendo sentado un precedente de que la gente no tiene problema en pagar por skins, ¿para qué se van a tomar la molestia de sentarse a
desarrollar algo cuando tranquilamente te pueden poner 2 skins pedorros y ganar la misma cantidad de plata. En fin amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la historia y evolución de este tipo de contenido. Por mi parte me despido, te deseo una feliz Navidad y ya que estamos un próspero año nuevo porque no sé cuándo voy a subir este video, sea cuando sea, nosotros nos estaremos viendo en un próximo video.